Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Aprendiendo Juntos. Estamos aquí en el canal haciendo todos los especiales del COVID-19 para ayudarle a las empresas a dar cumplimiento a todas las reglamentaciones existentes para que así podamos mitigar algo más este tema de la pandemia que nos está atacando. Bienvenidos entonces a este video que se llama Protocolo de Bioseguridad y Prevención del COVID-19. En los anexos técnicos que se adjuntaron a la resolución 666 del 24 de abril del 2020, vamos entonces a revisar numeral por numeral de qué trata y de qué habla. En el artículo número 1 hace la claridad de que estos protocolos aplican para todos los sectores, para todas las empresas, grandes, medianas y pequeñas. Obviamente cada organización debe acoplarlo a su realidad, a su necesidad y a sus riesgos. Vamos a ver qué dice entonces en el segundo artículo o segundo numeral. En el segundo numeral se habla de definiciones. Las voy a leer para que sepamos qué define en los anexos. Habla de la definición de aislamiento, aislamiento respiratorio, aislamiento por gota, aislamiento por contacto, que es asepsia, bioseguridad, cohorte de pacientes, contacto estrecho, COVID-19, desinfección, desinfectante, hipoclorito, mascarilla quirúrgica, material contaminado, NIOSH, testadores de servicio, salud, residuos biosanitarios, residuos peligrosos, SARS, SARS-CoV-2. Tocó avanzar y adelantarlo porque es un sinnúmero de definiciones de palabras que si has estado enterado del COVID-19, has escuchado noticias, ya te son familiares. Así que vamos al numeral 3. En el numeral 3 vamos a hablar de las medidas de bioseguridad para trabajadores. Cuando se habla de trabajadores en esta resolución, se deja muy claro que trabajadores se entenderán como aprendices, contratistas, cooperados, cualquier tipo de relación laboral que se tenga con la empresa, eso se va a entender como trabajador. Así que no hay excepciones en este caso. En este numeral 3 nos hacen énfasis frente a las actividades y acciones que han sido más eficientes para impactar el COVID-19 y evitar su propagación. Entre ellos está el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso del tapabocas. También nos invitan a fortalecer las actividades de limpieza y desinfección de áreas comunes, de equipos de trabajo, de elementos de protección personal, de insumos que utilicemos, de productos como tal que realice la empresa y sobre todo a buscar tener espacios con mejor ventilación. Y el numeral 3.1.1 nos habla de asignar espacios y lugares dentro de la empresa para que los trabajadores puedan hacerse el lavado de manos. Ese lugar debe tener ciertos insumos. Esos insumos son agua, jabón y toallas desechables. Ojo, toallas desechables. No sirven toallas, no sirven ventiladores, secadores, no. Debe ser toallas desechables. También debemos asignar alcohol glicerinado y que sea de fácil acceso para los trabajadores. Debe haber una programación mínima de lavado de 3 horas para cada trabajador, o sea que esas serán las pausas activas que debemos asignar para que ellos vayan y hagan este proceso de lavado de manos. En el numeral 3.1.2 nos enseñan el lavado de manos y la técnica para lavarse. Nos recomiendan unos momentos y unos espacios indicados para lavarnos. Entre ellos está cuando se tengan las manos sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, antes y después de usar el tapabocas, antes de estornudar y antes de tocarse la cara. El lavado de manos también nos lo indican desde el tema del alcohol. Debe ser un alcohol glicerinado y debe hacerse cuando las manos estén limpias. Este alcohol debe tener entre 60 y 95% de concentración y también recomiendan que en los lugares que haya asignado la empresa para el lavado de manos se debe tener un instructivo para que la gente haga la técnica de lavado de manos enseñada por las entidades de salud. Aquí les voy a compartir un video para que aprendamos esta técnica.
Mójate con agua y aplica suficiente jabón para cubrir toda la superficie de las manos. Frota las palmas de las manos entre sí. Frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frota las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frota con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuágate las manos con agua. Usa una toalla desechable para secarlas. Con ella cierra el grifo. Deja secar sin agito. Así como la empresa ha asignado lugares para el lavado de manos, también debe asignar a un área o a un proceso para que haga seguimiento de que las personas sí estén haciendo ese lavado de manos. Y para eso, esta resolución 666 asignó al proceso de seguridad y salud en el trabajo para que haga seguimiento y control de estas pausas y de estos procesos de lavado de manos. Ojo, aunque se dice que debe ser cada 3 horas, habrán procesos y actividades que van a requerir que sea más constante, y en eso hace énfasis la resolución 666. Bien, y ya vimos el numeral 3.1 que nos habla todo el tema del lavado de manos y todo el tema de limpieza y desinfección. Vamos a ver el 3.2, donde nos habla del distanciamiento físico. Nos hace énfasis en 3 elementos. Primero, que debe existir una distancia de 2 metros entre trabajador y trabajador, que debe existir un distanciamiento de 2 metros entre puesto de trabajo y puesto de trabajo, que debemos generar horarios para la alimentación y para el descanso, evitando que todos lleguen al mismo lugar en el mismo momento y en el mismo horario. Y tercero, prohíbe las reuniones en la empresa, a menos de que tengan un espacio donde se pueda permitir que estén a 2 metros cada persona. Ese es el énfasis que se hace en el numeral 3.2. Vamos a ver el numeral 3.3 de esta resolución, que habla sobre los elementos de protección personal. Hacen una claridad que seguridad y salud en el trabajo es el responsable de entregarlos, que los elementos de protección personal no desechables deben ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados. Debe instalarse recipientes para el destino final de los elementos de protección personal que ya se utilizaron, o sea, debe haber un lugar específico para ir y poner los elementos de protección personal y ya eso poder pasar a un lugar de desinfección y limpieza. Y se prohíbe el uso de la dotación por fuera de la empresa. ¿Lo escucharon bien? Se prohíbe el uso de la dotación por fuera de la empresa. Que quede claro, nada de llegar uniformado y salir uniformado. Queda claro, llegamos de ropa de civil, nos cambiamos en la empresa, nos volvemos a cambiar allá, nos ponemos nuestra ropa de civil y llegamos a la casa de ropa de civil. Nada de la blusita del uniforme, nada del pantalón del uniforme, que las medias del uniforme. No, nos cambiamos 100% la ropa personal y la ropa laboral. Bien, y en el 3.3.1 nos hablan del manejo del tapabocas, donde nos hacen 3 énfasis importantes. 1, que es de carácter obligatorio el uso, desde que sales de la casa hasta que vuelves a la casa. 2, que se puede utilizar tapabocas de tela siempre y cuando se cumpla con unas indicaciones que dio el Ministerio de Salud, y esas indicaciones las podemos revisar en la página del Ministerio de Salud. Que lo más importante ahí es hacer un lavado correcto del tapabocas, no quitárnoslo y ponerlo en cualquier lugar y en cualquier espacio, tenerlo en una bolsa donde pueda protegerse de contaminación y que cubra desde la nariz hasta el mentón. En general, eso es lo que hace énfasis el Ministerio de Salud con los tapabocas de tela, y que deben ser y que nos debemos lavar las manos antes y después del uso del tapabocas. Ahora, en el numeral 3.3.3
nos dicen los pasos del uso y el retiro del tapabocas. Vamos entonces a ver este instructivo que hemos creado para ustedes, para sus empresas, del uso del tapabocas. Los invito entonces a ver este video. Muy bien, llegó la hora de aprender la colocación y retiro del tapabocas. Aquí no importa si es pequeño, mediano o grande. Aquí lo que nos importa es utilizarlo bien y su grosor. Vamos a verlo. Los elásticos del tapabocas deben quedar siempre detrás de las orejas. Verificar que el tapabocas cubra nariz y mentón, siempre utilizándolo desde las bandas elásticas. Tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte superior. Moldee la banda sobre el tabique nasal. No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de su manipulación. El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo. En cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos. Nunca toque la parte externa de la mascarilla. Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia adentro y deposítela en una bolsa de papel o basura. No reutilice el tapabocas. Inmediatamente después del retiro del tapabocas, realice el lavado de manos con agua y jabón. El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar, o en bolsas selladas. No se recomienda guardarlos sin empaques en los bolsos. Muy bien, ese era el video enseñándoles la colocación y el retiro del tapabocas, tal cual lo dice el numeral 3.3.3 de la resolución 666 del 24 de abril del 2020. Ahí quedó plasmado qué es lo que debemos hacer para ponernos y quitarnos el tapabocas. Espero que les sirva este video, lo vamos a dejar también aparte para que les sirva como instructivo para enseñar en sus empresas y en sus organizaciones. Ahora, vamos entonces a ver el numeral 3.4, que dice que debemos desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y desinfección permanente y mantenimiento de los lugares de trabajo. Debemos crear un procedimiento que hable de la frecuencia, los insumos, los responsables, los elementos de protección personal y demás que se requieran para evitar, obviamente, el contagio del COVID-19. Hay que empezar a generar protocolos de limpieza y desinfección y en esta resolución se repite una y otra vez. Se debe establecer procesos de limpieza y desinfección antes y después de la apertura y cierre del negocio. O sea, antes de abrir el negocio debió haber existido un proceso de limpieza y después de cerrar el negocio debe existir otro de limpieza y desinfección. Ahora vamos a mirar qué elementos, qué documentos nos exige que debemos tener. Debemos elaborar fichas técnicas e instructivos sobre procesos de limpieza y desinfección. Debemos lavar áreas comunes con detergente común. Esto nos lo está diciendo el instructivo de la resolución. Y que después de ese uso debemos echar hipoclorito. Y ese hipoclorito lo debemos dejar entre 5 y 10 minutos para después limpiar con un trapo limpio. De esta forma limpiamos y desinfectamos y estamos asegurando que el COVID-19 no va a quedar en nuestras áreas comunes. Debemos generar registros de inspección. Esos registros de inspección deben quedar documentados, ya que serán los que nos van a exigir o los que nos van a pedir cuando nos hagan una visita de cumplimiento de la resolución 666. Debemos realizar capacitación al personal de servicios generales sobre el uso y manejo de estos procesos de limpieza. Deben leer muy bien los instructivos de los detergentes y de los desinfectantes. Eso debe quedar documentado de que las personas de servicios generales, de aseo general, sí se capacitó y sí conoce realmente los elementos con los que están compuestos estos detergentes o estos químicos. Eso nos lo van a exigir. También nos dicen que si tenemos tercerizado el servicio de aseo, debemos exigirles el concepto sanitario expedido por la dirección territorial. Ahora vamos a ver qué nos dice el numeral 3.5.
nos habla sobre la manipulación de insumos y productos. El proveedor debe cumplir con este protocolo. Ahí nos hace énfasis. Usted como empresa está cumpliendo con este protocolo, con esta resolución, entonces sus proveedores también deben cumplir con esta resolución. Esa es una de las cosas que debemos verificar. 2. Debemos crear un protocolo de recepción de insumos y de productos. Debemos crear una guía que diga cómo se recibe el producto, cómo se almacena el producto y cómo se limpia y se desinfecta el producto. Y también debemos crear un protocolo de desinfección para los productos que genera nuestra empresa. Si nuestra empresa genera, voy a decir cualquier cosa, genera zapatos, entonces cómo se hace la desinfección de esos zapatos antes de ser enviados a las empresas o a los almacenes clientes. Ese protocolo también debe estar creado según el numeral 3.5 de la resolución. En el numeral 3.6, ¿qué nos hablan entonces? Nos hablan del manejo de residuos. Nos hacen un resumen básico sobre, hay que identificar cuáles son los residuos de la empresa, hay que crear una medida de separación de los residuos, hay que buscar unos espacios que estén limpios para ubicar esos residuos y ubicar esos residuos como basura en doble bolsa negra. Ojo, la resolución 666 hace énfasis en que los residuos deben ir en doble bolsa negra y que no se puede permitir que los recicladores la abran. Y ahí vimos entonces el numeral 3 de la resolución 666 del 24 de abril del 2020. Vamos entonces a ver qué nos dice el numeral 4. El numeral 4 nos habla de la prevención y manejo de situaciones de riesgo y contagio que pueden existir en nuestras organizaciones. El principal énfasis que hace es, ojo, hay unos protocolos generales, pero usted, señor empresario, usted, señora organización, debe identificar cuáles son los riesgos de contagio particulares que existen en su organización, en su empresa, documentarlos, identificarlos y controlarlos. Así que no es que en la resolución no decía, no, la resolución en su numeral 4 dice que usted como empresa debe identificar sus particularidades frente al contagio del COVID-19. En este numeral 4 también nos aclaran algo. Si aparece un trabajador contagiado con COVID-19, ¿qué debe hacer la empresa? Pues en el numeral 4 dice que el equipo de seguridad y salud en el trabajo, la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo, debe tener un sistema de registro. Lo más ideal es que sea digital, que sea virtual. ¿Para qué? Para poder ser difundido. En este sistema de registro debe tener énfasis en algo. Personas y lugares que ha visitado la persona, tanto dentro y fuera de la empresa. En qué fecha lo hizo, en qué lugares ha estado, número de personas con las que ha interactuado y nombre de esas personas si lo conoce y lo sabe. Y así poder saber en esos últimos 10 días cuántas personas están dentro del círculo de contagio que puede existir a través de este trabajador. Esto es responsabilidad del equipo de seguridad y salud en el trabajo. Ojo con esta. La resolución 666 dice lo siguiente. Antes de que un trabajador ingrese a la empresa, le debemos tomar la temperatura. ¿Quedó claro? Cada empresa debe tener termómetro, sea digital o sea láser. No sirve el que hay que poner en la axila, el que hay que meter debajo de la lengua y esperemos, entonces mientras lo desinfectamos, lo lavamos, se vuelve una eternidad del ingreso. Así, señores empresas, hay que comprar termómetro, porque hay que medir la temperatura, porque hay que mandar informe diario de cómo están nuestros trabajadores a nivel de estado físico y de temperatura. ¿Quedó claro? Una persona con fiebre superior a 38 grados no puede entrar a la empresa, no puede laborar. O sea, ¿qué significa? Que debemos adquirir termómetros, preferiblemente digitales o de láser, para que no exista el contacto. Debe haber un reporte diario, del estado de salud y de la temperatura del personal a través de correo, teléfono o a través de la app de cómo está el estado de salud de los trabajadores.
Antes de iniciar labores debe haber lavado de manos. Se debe hacer seguimiento a los que están en la casa. O sea, hay que pedirle a las personas que están trabajando en casa que también envíen los datos de temperatura para poder llevar este control y hacerle seguimiento a estas personas. Hay que enseñarle a los trabajadores cómo estornudar. Hay que enseñarle a las personas cómo lavarse las manos. Y hay que enseñarle a las personas cuáles son los síntomas de alarma. Ojo, responsabilidades que están en el numeral 4 de la resolución 666. Y en el 4.1.1 nos hablan del trabajo remoto o a distancia. Ojo, nos hablan del trabajo remoto o a distancia. No están hablando de teletrabajo, porque con teletrabajo hay unas condiciones adicionales que se vendrían de seguridad en el trabajo, de implementación de puestos de trabajo en la casa, de instalaciones, de revisión, de todo eso. No, están hablando de trabajo remoto o desde la casa. En eso hacen dos énfasis importantes, que a estas personas también se les debe hacer seguimiento, también se les debe pedir la información de la temperatura para el informe que se debe enviar diario. Y hacen mucho énfasis en generar metodologías de formación y capacitación a nivel tecnológico. Para eso, Aprendiendo Juntos, el canal que quiere enseñarle a Colombia, se ha propuesto algo. Vamos a crear material audiovisual, vamos a crear todo ese material que está pidiendo esta resolución para que usted, como líder de talento humano, como responsable de seguridad en el trabajo o como empresario, les diga que vengan y visiten esos videos y les sirva a ustedes como instructivo para cumplir con la resolución 666 del 2020. Así que vamos a empezar a crear material para que sirva de formación y aprendamos juntos, aprendamos todos de todo este tema de lavado de manos, del uso del tapabocas, de desinfección de herramientas, de todo lo que nos están pidiendo aquí. Y en el numeral 4.1.1 la resolución hace énfasis de que debemos solicitarle a la gente entonces este tipo de formación, entrenamiento y capacitación virtual. Vamos a ver qué nos dice el 4.1.2 y nos habla del trabajo de forma presencial. ¿Qué debemos hacer con estas personas que vienen y trabajan directamente en la organización, que van a estar en nuestra planta de trabajo, que van a estar en las instalaciones? Entonces dice que primero que todo debemos capacitar en aspectos relacionados con la forma de transmisión del COVID-19. Este video lo va a encontrar ustedes aquí en Aprendiendo Juntos, cómo y cuáles son las formas en las que se contagia y en las que se transmite el COVID-19. Cuando tengamos este video, ese video les va a servir para que ustedes se lo muestren a los empleados, a los trabajadores y así puedan hacer esta socialización y esta sensibilización que nos está pidiendo el numeral 4.1.2. Nos dice que el personal debe estar informado de los espacios de riesgo ya identificados por la empresa. Debe haber una sensibilización general sobre los protocolos que ha creado la empresa para que los trabajadores puedan hacer cumplimiento de la misma. También nos dice que debemos propender para que los trabajadores tengan hidratación permanente y adicional que las pausas activas a partir de la expedición de esta resolución se llamarán lavado de manos. Toda pausa activa será un proceso de ir a lavar manos con la técnica que ya enseñamos. O sea que a partir de este momento, pausa activa, lavado de manos, pausa activa, lavado de manos. Muy bien, eso nos dice el 4.1.2. Vamos a ver qué nos dice el 4.1.3. Alternativas de organización laboral. Nos habla de tres elementos básicos. Deben existir jornadas laborales flexibles. Debe haber un número máximo de trabajadores por turno. Y se debe motivar el uso de diferentes medios de transporte para evitar aglomeraciones o contactos externos que puedan ser traídos a la organización. Se me olvidó hacer énfasis algo en los de trabajo en casa y es que es responsabilidad de la empresa estar haciendo seguimiento constante de que las personas sí estén dentro de la casa. Si la persona sale,
está poniéndose en riesgo, y ponerse en riesgo es una falta frente a los protocolos que se están implementando. Por lo tanto, debemos revisar y verificar que las personas sí estén en casa mientras estén laborando. Vamos entonces al numeral 4.1.4. Nos habla de la interacción en tiempos de alimentación. Dice que las empresas debemos limitar los tiempos y los espacios. Debemos generar tiempos y espacios para que no se incumpla la norma de la distancia de 2 metros entre trabajador y trabajador. O sea que debemos saber cuántas personas tenemos en la empresa trabajando, cuáles van a ser sus horarios de almuerzo y cuáles van a ser sus puestos de almuerzo, garantizando una distancia de 2 metros entre trabajador y trabajador. No consumir nada en espacios diferentes a las zonas de alimentación debe ser una norma que debe generar la empresa. Todo trabajador solamente podrá alimentarse en las áreas de alimentación, en las áreas asignadas para esto. No se puede consumir nada en lugares diferentes. Y se debe tener alcohol y paños para limpiar el panel del microondas. Si las personas llevan su coca y almuerzan allá en la empresa y calientan en un microondas, al lado del microondas debe haber alcohol y paños para que antes de utilizar el microondas la persona eche alcohol, limpie con el paño y ahí sí ponga a calentar su almuerzo. Es simple. Este es el alcohol que debemos tener al lado de los microondas, siempre pensando que tenga entre 65 y 95 de concentración. Este tiene 70. Lo mismo hará la siguiente persona, y así estamos evitando transmitir el COVID-19 o una infección o un virus a través del microondas. Eso nos habla el 4.1.4 y dice que antes de comer hay que lavar las manos, hay que retirar el tapabocas, hay que volver a lavar las manos, hay que estar a 2 metros por persona, hay que volver a lavar las manos y que no compartamos utensilios. No podemos compartir platos, no podemos compartir cucharas, compartir vasos, no lo podemos hacer. Eso es una de las directrices que están quedando aquí en el numeral 4.1.4. El numeral 4.1.5 nos habla de las medidas locativas, donde nos hace énfasis en 3 elementos. Primero, disponer espacios de lavado de manos. La empresa, dependiendo de su tamaño, debe disponer lugares y espacios para lavado de manos. Segundo, debe asignar preferiblemente, y hacen mucho énfasis, preferiblemente casilleros dobles a cada empleado para que ponga su ropa formal y para que ponga los uniformes o elementos que utiliza para trabajar separados. Preferiblemente, probablemente la empresa no va a reunir al 100% de su plantilla para trabajar. Entonces, si está trabajando un 50%, se puede lograr. Hay que revisar esas alternativas en los casilleros para dar cumplimiento a esta resolución. Y las empresas deben garantizar la circulación de aire. Y atención, aquí hay algo y hay un dato perturbador. Hay un dato importante. Téngalo muy presente. No utilizar aire acondicionado. 2. No utilizar ventiladores. Esto puede propagar más el COVID-19 dentro de las instalaciones. Repito, numeral 4.1.5 de la resolución 666 del 24 de abril del 2020 dice no utilizar aire acondicionado, no utilizar ventiladores porque pueden propagar más el COVID-19. Cuando se habla de garantizar la circulación de aire es abrir ventanas, buscar que hayan espacios más abiertos, que haya más distanciamiento entre las personas, evitar tener mucho cúmulo de cosas cerca. Eso es el tema de la circulación del aire. Muy bien, vamos al 4.1.7, donde nos habla de los proveedores. Hay que generar turno para los proveedores, unos horarios exclusivos para que esos proveedores lleguen,
para poder darle cumplimiento a los protocolos que ya se debieron haber creado de recepción de mercancías, de material y todo este tema. Así que hay que generar unos horarios o unos turnos específicos para los proveedores. Y en este numeral también dicen que queda prohibido el pago a proveedores de manera manual, de manera física. Hay que generar esos pagos de manera digital, de manera electrónica. ¿Listo? Muy bien. Y vamos entonces al numeral 4.2 que nos habla del desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo. Ahí nos hace énfasis como empresa. Deben capacitar a las personas, a los trabajadores en el protocolo de traslados. Ese protocolo de traslados tiene específicamente los recomendados para el transporte público. Noticia importante, téngalo presente. Aquí en Aprendiendo Juntos vamos a crear el video de los protocolos de transporte público. Así que usted le puede decir a su trabajador que ingrese a ese link, que vea el video y estamos dando cumplimiento al numeral 4.2, donde la persona va a entender cuáles son los procedimientos, los protocolos que debe seguir al utilizar el transporte público. Ahí también vamos entonces a subir este material para que usted como empresario, como líder de seguridad y salud en el trabajo, como líder de talento humano, los aproveche y haga uso de ellos totalmente gratis. Y si el transporte lo pone la empresa, de igual forma debe haber un proceso de limpieza y desinfección muy fuerte antes de utilizar el transporte y después de ser utilizado el transporte, y debe estar sentada una persona con una silla de distancia. Se sienta un trabajador, silla de distancia, un trabajador, silla de distancia, un trabajador, y hacer todo el tema de desinfección y limpieza muy fuerte para evitar entonces que el COVID-19 se irradie a través de nuestros medios de transporte. Vamos a ver entonces qué nos dice el numeral 4.3. Esta resolución nos habla de capacitar al personal sobre los aspectos básicos de transmisión del COVID-19, en los cuales debe hablarse de los factores de riesgo, signos y síntomas, importancia del reporte, uso de elementos de protección personal, lavado de manos, limpieza y desinfección. Para tranquilidad y buenas noticias para usted como empleador, como emprendedor, como empresario, como líder de seguridad y salud en el trabajo, líder de talento humano, aquí en Aprendiendo Juntos vamos a crear este video para compartírselos, para que les sirva de material didáctico y formativo y así puedan cumplir con el numeral 4.3. Así que vamos a capacitar a la gente a nivel virtual y todos aquí aprendiendo juntos. Vamos entonces al numeral 4.4, que habla sobre las medidas y coordinación con la ARL. ¿Qué nos dice? Que debemos incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos el factor de riesgo biológico por contagio de COVID-19 y así determinar los controles. Y debemos hacer listas de chequeo, controles, cómo lo vamos a evitar, cómo lo vamos a impactar y demás que están dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Numeral 4.5 nos hablan de las recomendaciones en la vivienda. O sea que no se están quedando solamente en la empresa, se están viniendo hasta la casa para verificar que los protocolos desde la casa no lleven el contagio del COVID-19 a la empresa. Por lo tanto, hacen énfasis en algo. Todos los trabajadores debemos estar informados. Es lo mínimo que nos deben pedir, estar informados frente a lo que nos están diciendo los alcaldes, los gobernadores, el presidente, para poder entender las normas y los reglamentos que debemos seguir al salir de la casa. Nos piden que visitemos estrictamente los lugares necesarios, no hacer visita en lugares que no debemos hacer. Casa, trabajo, trabajo, casa. Se lo repito, no es hacer visitas cuando sales para el trabajo. Es casa, trabajo y trabajo, casa. No es ir a visitar la vecina, no es ir donde los amigos y tomarnos unas cervezas, no es ir a jugar póker, no es compartir con los amigos. No, tomemos conciencia. Todavía no estamos en un mundo normal. Todavía tenemos que ganarle la batalla al COVID-19. ¿Contamos contigo? Entendido, no es visita.
Si hay que ir a comprar algo, vamos al supermercado, volvemos a la casa, evitar el tema de las visitas. Las compras solamente las debe hacer una persona en la casa, debe ser mayor de edad y debe estar lejos de los rangos de riesgo que deben existir dentro del COVID-19. Mayores de 60 a 70 años no deben ser los responsables de hacer estos mercados. Debe ser una persona que no esté dentro de estos niveles de riesgo. Restringir las visitas de familiares y amigos que tengan síntomas de gripa. Esto para evitar generar el virus de gripa, llevarlo a la empresa, y recuerden que desde la gripa puede identificarse un síntoma. No es COVID-19, es un síntoma. Importante, no saludar de besos y abrazos. Ahora es que no lleguen a saludarse de picos, besos, abrazos y cómo te fue la cuarentena y contame y con quién estuviste y qué hiciste y qué comieron y qué engordaste. No, ¿cómo así? ¿Qué vieron? Y te viste todos los Netflix y las novelas y todo. No. Cero contacto físico, cero abrazos, cero besos, cero llegar a decir, ay, te extrañé, nos extrañamos. Nada. Hola, desde la distancia, saludos lejanos. Hola, bien. 2 metros de distancia entre trabajador. Ahora me imagino a todas las personas saliendo de cuarentena, volviendo a la empresa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué hiciste en cuarentena? ¿Cómo va todo? Entonces se abrazan, se besan, se saludan. Totalmente prohibido por la resolución 666, para que sepan que están prohibidos los saludos de beso, de abrazo y de contacto físico. También nos habla de el regreso de la empresa a la casa. ¿Qué debe hacer el trabajador en su proceso de regreso? 1. Debe retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 2. Debe lavarse las manos. 3. No saludar con contacto físico. 4. Cambiarse de ropa. 5. Mantener separada la ropa de trabajo de la ropa personal. Lavar preferiblemente la ropa en lavadora, y si no tienen lavadora, hacerlo con agua caliente. Bañarse, ventilar la casa, y si hay alguien con síntomas en la casa con el COVID-19 o síntomas de gripa, siempre debe utilizar el tapabocas. Esto dentro de la casa. Ya vamos llegando a la mitad de esta resolución. Vamos entonces a mirar el numeral 4.6, que habla de la convivencia con una persona de alto riesgo. Los mayores de 60 años, las personas que tengan diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, accidente cerebrovascular, VIH, cáncer, uso de corticoides, enfermedades pulmonares, nutricionales como obesidad o desnutrición, fumadores y personal de la salud son los asignados en esta resolución como personas de alto riesgo. Ahora, vamos a aprender cómo comportarnos dentro de la casa cuando estamos interactuando con un familiar que tiene una de estas condiciones. Vamos a estar a una distancia de 2 metros. Vamos a utilizar tapabocas. Vamos a buscar que hayan espacios ventilados. Vamos a asignar un baño solo para esa persona, si es posible. Vamos a frecuentar mucho más el tema del lavado de manos. Generar limpieza y desinfección más seguido. Cambiar con regularidad todo el tema de fundas, sábanas, toallas y demás elementos que utilicemos como familia. Y usar guantes cuando consideren necesario. Esto es lo que nos habla el 4.6 de la convivencia con personas de alto riesgo. Vamos entonces a ver el 4.7. Manejo de situaciones de riesgo por parte del empleador. Cómo manejar esas situaciones de alto riesgo por parte de la empresa. Vamos entonces primero a definir un protocolo de remisión para el tratamiento de personas con síntomas. Debe existir un protocolo de cómo se va a hacer la remisión de una persona que esté presentando síntomas. O sea, está entrando a la empresa, le ponemos el termómetro, da 38.5 y ahí se activa el protocolo de remisión. Vamos entonces a tener muy presente esto en el numeral 4.7. Generar, crear, adicionar, diseñar un canal de comunicación directo con los trabajadores
y todo el que esté dentro de las instalaciones. Deben tener algún medio de comunicación para poder transmitir información a las personas que están dentro de las instalaciones, tanto para los trabajadores como para quienes visiten la empresa. Debemos desarrollar un proceso de vigilancia para identificar trabajadores con síntomas. Debemos tener vigías rotando, verificando que no existan trabajadores que tengan estos síntomas. Todo esto debe quedar documentado. Todo esto debe ser evidenciable para un posible momento que nos hagan una auditoría, poder tener los soportes y las evidencias. Establecer en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo un sistema de alerta de síntomas. Esto es otra tarea que le queda al equipo de seguridad y salud en el trabajo, el de establecer dentro del sistema un sistema de alerta de síntomas. Muy bien, y ese fue el numeral 4 de la resolución 666 del 24 de abril del 2020. Muy bien, y ese fue el numeral 4 con sus adiciones. Ahora vamos a ver rápidamente el numeral 5, que habla de cómo se realizará el monitoreo de los síntomas. Este quinto va a ser muy resumido porque es casi que el compendio de lo que hemos hablado en los demás numerales. Es el compendio de lo que debemos hacer, de lo que debemos revisar. Hace énfasis en el control de información de los trabajadores, hace énfasis en la aplicación y medición de la temperatura de los trabajadores, no ingresar las personas que tengan más de 38 grados de temperatura, hacer seguimiento para que las personas sí hagan cumplimiento del lavado de manos, tanto antes y después, cada 3 horas. El numeral 5 lo que hace es un resumen de decir, por favor, verifique bien que tiene la información completa de los trabajadores, que la temperatura sí se está tomando a la entrada de sus labores, verifique que las personas sí se lavan las manos al entrar, que sí se lavan las manos durante su trabajo y a la salida del trabajo. Esas son verificaciones que nos está pidiendo el numeral 5 de la resolución. Fácil, concreto, resumido. Bien, ahora vamos al numeral 6 de la resolución 666 del 24 de abril del 2020, la cual nos dice pasos a seguir en caso de presentar síntomas. Primer paso, debe comunicarlo al jefe inmediato. Segundo, verificar que esté usando bien el tapabocas. Cuando una persona notifica que tiene síntomas, lo primero que debemos mirar es que esté utilizando bien el tapabocas, que esté cubriendo bien desde la nariz hasta el mentón y ubicarlo en una zona aislada asignada por la empresa en caso de tener síntomas. Esto debe estar asignado en un protocolo. Tercero, brindar la información de si ha viajado o ha tenido contacto con alguien o con algún infectado del COVID-19 antes de los días donde está presentando el síntoma y si ha estado a menos de 2 metros de esa persona. Cuarto, la empresa debe notificar a la EPS y a la Secretaría de Salud la persona que tiene síntomas. Ya ellos guiarán si es unos síntomas leves, pues se irá para la casa, o si ya es unos síntomas graves, enviarán ambulancia y harán todo el protocolo de traslado del trabajador para hacer su acompañamiento. Quinto, la empresa debe realizar una lista de personas con las que esta persona que está presentando los síntomas ha interactuado a menos de 2 metros y ha durado más de 15 minutos. Estas personas deben reportarse en la aplicación Corona App su estado de salud. O sea, estas personas, es que yo estuve con Pedro. Pedro tiene que ir a Corona App y reportar su estado de salud para poder empezar a hacerle el seguimiento. Sexto, hacer limpieza y desinfección de su puesto de trabajo, equipos y elementos. Cuando ya recogieron a nuestro trabajador o nuestro trabajador se fue para la casa, debemos solicitar que hagan limpieza y desinfección del lugar donde estaba trabajando, de las herramientas que estaba utilizando y de los espacios en los que haya estado. Esto para evitar
que el virus se expanda dentro de la empresa. Y ese fue el numeral 6 de la resolución. Ahora vamos a ver el último numeral de la resolución 666. Y en el séptimo numeral de la resolución 666 del 24 de abril del 2020 nos hablan de crear un plan de comunicaciones. Nos habla de que debemos crear una forma y una metodología para comunicarnos con todos los trabajadores, con los visitantes, con los proveedores, con los contratistas, asesores, etcétera, para poder promulgar todo el tema del COVID-19, los protocolos que se han establecido y las normatividades que han implementado dentro de la empresa. Por lo tanto, nos dicen que debemos contar con el plan de comunicaciones, que debemos mantener líneas de contacto e información actualizadas del personal de planta, socializar la resolución 666, que la pueden socializar con este video de Aprendiendo Juntos. Le pueden decir a la gente que venga y visite este link y les va a servir para cumplir con este numeral séptimo, que es socializar la resolución 666. Y recuerden, gratis. Aquí solamente entrando a este link ven el video y cumplen con la información de la resolución 666 para que no se lean 21 páginas. Aquí se lo pusimos en video y les vamos a poner en video un montón de información para que la gente aprenda a nivel virtual y digital. Y generar campañas de autocuidado. Generar campañas donde las personas tomen conciencia del autocuidado, de la autoprotección, del uso adecuado del lavado de manos, del uso adecuado de los elementos de protección, de la desinfección de áreas, lugares y espacios, porque muchas veces creen que esto es jugando. Muy bien, esos son los 7 numerales de la resolución 666 del 2020 y ahora vamos entonces a las conclusiones. El mundo que dejamos allá en pausa se reseteó y hay que salir a limpiarlo, hay que salir a organizarlo. Así que considero que hay mucho para hacer antes de que el gobierno autorice la reactivación de todos los demás sectores. Hay mucho que planear, hay mucho que documentar, hay mucho que invertir en tiempo, en espacios y en análisis para poder cumplir con esta resolución. Si esta resolución te parece costosa para la empresa, te pregunto, entonces, ¿cuánto vale la vida? Creo que es una resolución que nos está invitando a cuidarnos, a protegernos, para no dejar la economía parada. Es una resolución que está diciendo que si estamos dispuestos a cumplirla, podemos empezar a reactivar nuevamente los ingresos, los trabajos, nuestra vida diaria. Pero obviamente ya el mundo no va a ser igual, ya el mundo cambió y debemos empezar a adaptarnos a estos cambios. Creo que esta resolución 666 nos está enseñando temas de autocuidado, temas de protección y las inversiones que hay que hacer en las organizaciones serán inversiones, no serán gastos. Porque esto va a permitir el cuidado de las personas, el cuidado de sus trabajadores, el cuidado y la eficiencia de su producto, de su trabajo, de sus herramientas y de sus instalaciones. Creo que esta resolución nos debe llevar a todos a unirnos como un mismo país, a unirnos para hacer de este país un país listo y preparado para combatir el COVID-19 y los demás virus, las demás pandemias, las demás epidemias que se vengan en el mundo, porque las empresas ya vamos a estar preparadas. Al implementar esto, no como algo momentáneo, sino algo permanente, estaremos pensando en el futuro, estaremos teniendo empresas más preparadas para el futuro. Tendremos la capacidad de reaccionar ante cualquier posible virus que vuelva a surgir. Así que este es el momento del cambio, este es el momento de pensar en las personas, en la economía y en todos. Así que va, un visto bueno para esta resolución 666. Y esta fue la resolución 666 del 24 de abril del 2020. Muchas gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado. Si les gustó,
denle like al video para saber que realmente este es el material que debemos seguir construyendo para ustedes. Suscríbanse para que vean los videos talleres que vamos a crear del lavado de manos, del uso del tapabocas, del transporte público, todos los videos que nos está exigiendo esta resolución para poderle dar cumplimiento y poder abrir nuestros sectores, nuestras empresas y poder decir estamos juntos combatiendo y mitigando el COVID-19. Llegó el momento de ser creativos, llegó el momento de que la creatividad aflore y es el momento para que nos veamos todos unidos como Colombia. Gracias por estar aquí en Aprendiendo Juntos.